Ingeniería civil, ¿qué es? ¿Qué es un profesionista y por qué elegí esta carrera? Yo soy Diego de Jesús Ruiz Hernández y les estaré presentando este tema. Para entender qué hace un ingeniero civil, cuál es su campo laboral, primero debemos entender qué es la ingeniería civil. La ingeniería civil se encarga de la construcción, todo el proceso, desde el diseño hasta la concepción y el mantenimiento de obras como carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas. Todo este proceso, en todo este proceso se emplean conocimientos teóricos de cálculo, mecánica, hidráulica, física, especialmente para el diseño, pero también para el mantenimiento y claramente la construcción, para que todo sea de acorde a lo que se necesita. Como se dijo anteriormente, la construcción va desde la formulación del proyecto hasta la conclusión de la obra, teniendo en cuenta la optimización del manejo de los recursos, ya sea como el tiempo, nuestro presupuesto y nuestro espacio de trabajo. El cuidado del medio ambiente, muy importante al usar, esto va desde nuestro uso de materiales hasta cómo va a afectar en un futuro la obra que se vaya a construir. Las disposiciones legales, o sea que se cumplen con las normativas de seguridad para el edificio o la obra que se vaya a construir, como una carretera que cumpla con las normativas pertinentes para una carretera. La normativa vigente y la ética profesional. Esto se refiere a hacer buenas prácticas dentro de nuestra carrera, nuestra vida profesional. O sea, no cumplir con un presupuesto, cumplir con una normativa, cumplir con un tiempo de entrega y cumplir con las funciones de un ingeniero, que vamos a ver un poquito más adelante. El ingeniero puede tener diferentes funciones, pueden ser administrativas o técnicas. Las administrativas se refieren un poco más al trabajo de oficina, que sería conocer todas las especificaciones del proyecto de obra, ser responsables de los documentos del proyecto y facilitarlas al equipo cuando sea necesario, mantener constante comunicación con el representante de la obra y las personas del equipo, comprobar la calidad de los materiales al ser utilizados, realizar análisis económicos especiales para verificar que sea posible cumplir con los tiempos y presupuestos dentro de la obra, garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en la obra, supervisar y coordinar la elaboración de los planos de construcción, interpretar, revisar y aprobar cualquier trabajo de topografía o de diseño civil. Pues estas son las funciones que puede tener un ingeniero civil dentro de la oficina, y por ejemplo los podemos ir desmenuzando uno a uno de manera bastante resumida. Conocer todas las especificaciones del proyecto de la obra se refiere a las dimensiones que va a tener, el coste que va a tener, el tiempo en el que se tiene que entregar y también cómo se va a adaptar a los contratos que tenga el proyecto de esta construcción. Ser responsable de los documentos del proyecto y facilitarlos al equipo cuando sea necesario. Por ejemplo, trabajar con tu equipo de arquitectos que llevan al diseño visual de la obra, y trabajar con tu equipo de arquitectos para el diseño estructural de la obra. Esto incluye pues todos los planos, y por ejemplo también con tus negociantes si estás trabajando en una casa constructora. Esto también incluye los contratos, que van a especificar los tiempos de obra, los contratos. Eso también es importante para un ingeniero civil conocerlo. Esto se va de la mano con el mantener constante comunicación con los representantes de la obra y las personas del equipo, para que por ejemplo en tu equipo de trabajo, ya de mano de obra, pues lo que se ve en los planos se lleve de manera correcta y de manera tangible a la obra, o sea, de manera práctica. Comprobar la calidad de los materiales utilizados. Esto va también de la mano con el análisis económico, que es escoger los materiales correctos y adecuados al tipo de obra que vamos a concebir, teniendo en cuenta el presupuesto con el que contamos, para que esto no afecte la calidad de la obra y tampoco afecte la calidad el cumplimiento del presupuesto. Y por ejemplo, el análisis espacial refiere más a ver a tener un análisis completo de si es posible realizar una obra dentro de un cierto espacio, o si se tiene que hacer una contraoferta o un rediseño del proyecto
para concebir esa obra en otro espacio o concebir otro tipo de obra dentro del espacio que nosotros tenemos, adaptándose, como ya lo decimos, al espacio que tenemos y al presupuesto que tenemos. Y esto cumpliendo con los tiempos de entrega. Y cumplimiento de las normas de seguridad en la obra. Esto tiene que ser desde antes, durante y después. Antes, para especificar las normas de seguridad que va a tener la obra al ser concebida. Durante, para garantizar la seguridad de los trabajadores involucrados. Y después, para el mantenimiento y procurar la seguridad de los usuarios que sean beneficiados con la obra. Y eso sería todo por ahorita. Interpretar, revisar y aprobar cualquier trabajo o trabajo de diseño civil. Esto se refiere a trabajos de topografía que sean correctos, o por ejemplo que un trabajo de diseño estructural, o sea, un diseño estructural de un proyecto sea correcto y que esté bien evaluado de manera estructural, con los cálculos pertinentes y con las pruebas pertinentes, para que no interfiera con la concepción real de la obra, con la práctica real de la obra. Las funciones técnicas serían más las funciones que van dedicadas al campo, que sería liderar y supervisar la obra, explicando a los trabajadores las especificaciones del proyecto, asegurar que las actividades dentro de la obra se desarrollen de manera segura y correcta relacionada con el proyecto, aplicar los conocimientos técnicos y teóricos para evaluar las condiciones totales del campo en el cual se desarrollará la obra y los factores de esta. Comprobar la calidad de los materiales y herramientas al ser utilizadas, asegurándose que cumplan con las normas de seguridad. Reportar cualquier falla o accidente dentro de la obra para su corrección o modificación pertinente. Pues por ejemplo, el trabajo de un ingeniero civil pues no se limita, claro que no, a la supervisión, sino que también realizamos trabajo físico y nosotros estamos muy implicados dentro del campo donde se está desarrollando la obra. Entonces por eso tenemos que tener conocimientos técnicos para evaluar las condiciones del campo total. O sea, por ejemplo, si realizar las pruebas pertinentes del suelo, realizar las pruebas pertinentes del concreto que nosotros vamos a utilizar, las pruebas pertinentes del acero que nosotros vamos a utilizar, dependiendo de la obra que vayamos a realizar. Y tenemos que tener nuestra comunicación con nuestro equipo de trabajo, mano de obra, para que entiendan por qué se debe llevar a cabo de manera segura tanto sus actividades, tanto como la finalización de estas para entregar la obra, para que entiendan que todo el proceso lleva a que la obra sea íntegra y que cumpla con todos los estándares requeridos dentro del proyecto y las normas de seguridad. Entonces, aparte del trabajo de supervisión, pues también tenemos trabajo físico y de liderazgo. Estos serían los temas que estudia un ingeniero civil. Un ingeniero civil debe de conocer las propiedades de los materiales de construcción, fundamentos de mecánica de suelo, diseño de vías terrestres, geología, hidrología y ecología. Dependiendo de la rama que se vaya a especializar el ingeniero civil durante su carrera, pues dependerá de los temas específicos que ellos estudien, pero de manera general nosotros tenemos que tener conocimiento de todos estos temas para la construcción de cualquier obra o el análisis de cualquier proyecto que nosotros queremos diseñar. De manera más teórica o enfocada más a los estudios, pues nosotros vemos materias como cálculo, dibujo, topografía, mecánica de materiales, termodinámica, análisis vectorial, electricidad, magnetismo, geotecnia, pavimentos, carreteras, innovación y creatividad, sistemas de transporte, diseño estructural, energías renovables, entre otras. Estas serían como las más importantes, podríamos decirlo, enfocadas a un ingeniero civil, para que después puedan tener conocimientos de los temas que vienen arriba, como las propiedades de los materiales, que se relaciona con la geotecnia, con la geología, y por ejemplo también el diseño estructural va muy de la mano con la termodinámica por los materiales que se vayan a utilizar, ya que puede existir deformación en el material por termodinámica,
El análisis vectorial, muy importante también el diseño estructural para entender las fuerzas actuantes dentro de una estructura. Y pues estos son los temas que debe tener dominados y estudiados un ingeniero civil y que los examina, los analiza a lo largo de toda su carrera. El campo laboral de un ingeniero civil. Un ingeniero civil se puede desempeñar en instituciones que gestionen, diseñen, construyan, supervisen, operen y mantengan obras civiles de carácter privado, federal, estatal, paraestatal y descentralizadas. Esto se refiere a que se puede trabajar en una casa constructora, se puede trabajar en un buffet de ingenieros, puedes también trabajar en, por ejemplo, como dice aquí, en dependencias gubernamentales relacionadas con el diseño, construcción y normativa de edificaciones, tales como la Comisión de Obras Públicas, Secretarías de Comunicaciones y Transportes, ayuntamientos, Comisión Federal de Electricidad, ya que estas son las que otorgan los permisos para el diseño y la realización de obras. Pues estas son, aparte de entregar los permisos, pues supervisan que estos diseños de proyectos cumplan con las normas de seguridad necesarias para el uso de diferentes obras. Por ejemplo, un puente que va a conectar a dos ciudades, pues también está muy relacionado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque pues se trata de logística y aparte va a abrir rutas económicas para las dos ciudades. Y pues un ingeniero civil se puede ver muy involucrado en ese apartado. Y pues dependiendo de la especialización que tenga el ingeniero civil, también se puede desempeñar en diferentes campos laborales, como por ejemplo comisión de agua, que también ocupa ingenieros civiles que se especializaron en hidráulica, o la comisión de obras, o por ejemplo el INEGI, que también se especializa en estudios de geología. Y pues por ejemplo también podemos tener ingenieros civiles que se decantaron por la especialización de geotecnia. Y dependiendo de si nos vamos a dedicar a un apartado gubernamental o privado, pues puede ser nuestro campo laboral. Y después viene el tema de por qué escogí esta carrera. Bueno, yo empecé con el dibujo técnico cuando yo estaba en secundaria. Comencé a ver una materia que se llama dibujo técnico y me gustaba ver cómo podíamos discernir un objeto en tercera dimensión en sus vistas y cómo podíamos entender mejor el funcionamiento de un objeto. Por ejemplo, no sé, un engrane, si veíamos sus listas laterales, frontales y aéreas. Entonces me empezó a gustar mucho y después se me explicó que el dibujo técnico iba mucho con el diseño de pues con el diseño de cualquier cosa, ya sea arquitectónico, industrial y pues también estructural. Entonces yo al ver una estructura me gustaba mucho pensar cómo se vería puesta en un plano para entender todas sus componentes, ya sea desde sus materiales, desde sus dimensiones, su finalidad y por qué se concebía de esa manera, por qué se tenía que diseñar de esa manera y qué tanto podíamos ver a través de un plano. Después los conceptos de construcción, también desde que estaba más pequeño, incluso antes de conocer el dibujo técnico, veía las casas y yo me preguntaba, es que cómo es posible que esta casa pueda aguantar tanto peso dentro de ella y por qué se construye de esa manera y qué proceso tiene. Y poco después fui viendo, o sea, tuve involucración en campo para entender estas cuestiones y por qué se construye de esa manera, qué técnicas se podían utilizar, los diferentes materiales de construcción y todos los aspectos que se podían y que se debían tener en cuenta para la concepción de una obra. Por ejemplo, yo también veía los puentes y yo decía, es que como parece, o sea, incluso algunos puentes pueden parecer que flotan, pero no, o sea, tienen un diseño así por las necesidades que existen en el proyecto. Por ejemplo, si tenemos un claro muy grande entre dos acantilados, pues tenemos que hacer un puente con un diseño de tirantes
Y ahí yo decía, ¿qué función? O sea, yo me preguntaba qué función cumplían los tirantes. Y ya después poco a poco fui entendiendo por qué se diseñaba de esa manera y todo lo que había que tener en cuenta. Los cálculos, las matemáticas siempre han sido de mis materias favoritas, ya más cuando las empecé a entender. Y pues también cuando iba adentrándome en los conceptos de construcción, se me explicó cómo los cálculos jugaban un papel muy importante dentro de la construcción debido a las propiedades de los materiales y un diseño estructural, o sea, como un esqueleto que se puede ver hasta simple vista simple, puede aguantar cargas tan fuertes dependiendo de su diseño. Y pues aquí también va la parte de los cálculos, o sea, teniendo en cuenta cuánto queremos que aguante una estructura, pues podemos diseñar esta para que la aguante. Entonces eso me llamaba mucho la atención y pues también fue un factor importante. Un trabajo en obra fue cuando yo tuve la posibilidad de estar dentro de obras por parte de mi hermano, ya que él trabaja en sector de construcción en muchas ocasiones. Yo lo acompañaba y veía los procesos y veía y entendía cómo todas las personas relacionadas en el proyecto de la obra a construir entendían perfectamente cómo se deben de llevar a cabo las actividades diarias para que la obra fuera integral y que cumpliera con los objetivos que tenía, desde una casa hasta carreteras. Y me gustaba el trabajo físico y me gustaba entender cómo desde el diseño en papel, por ejemplo, de un concreto, pues ya iba a la práctica y cómo se comparaba la teoría con la práctica y que eran muy similares. Entonces, si tenías una buena teoría, pues tenías una muy buena práctica, pero que no podía existir una técnica sin una teoría, por lo cual también es importante. Y por eso también me llamó mucho el trabajo en obra, por el trabajo físico y cómo poder concebir nuestra teoría ya en la práctica. El perfil de egreso, al ver el perfil de egreso que tenía el ingeniero civil, pues me sentí bastante apto y bastante identificado con el perfil que podía tener un ingeniero civil ya egresado, ya sea desde la solución creativa de problemas, el liderazgo, los análisis objetivos espaciales y económicos que debe de tener. Y pues también por eso fue un factor para escoger esta carrera. Las aptitudes fueron también bastante determinantes para que yo escogiera esta carrera. Si decidir si esta carrera era para mí o no. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de matemáticas, con la parte de diseño, con la parte de inteligencia espacial, que podía concebir, por ejemplo, en espacios podía concebir cosas o podía visualizar cosas de diferentes lugares con verlas. Y esto me llamó mucho la atención y esto fue, yo creo que lo más determinante para que yo escogiera esta carrera, porque sentí yo estoy hecho para esto, respaldándome en mi tipo de inteligencia y en lo que conlleva el trabajo de un ingeniero civil.